En los últimos dos tutoriales mostramos cómo instalar Veeam Cloud Basic y posteriormente mostramos cómo fijar la dirección IP dentro de mi red para la computadora, el dispositivo donde tenga instalado el Veeam Cloud, para que sea accesible en todo momento, siempre con la misma dirección, pese a que se pueda reiniciar el equipo en algún momento. Para que esa dirección IP no cambie, se fija y mostré cómo hacerlo. Eso que mostré de cómo hacerlo, justamente hay que tener en cuenta que en el caso de Uruguay, en el caso de los modem provistos por Antel, esa fijación de la dirección IP no se puede utilizar. Para poder hacerla hay que conectar un modem auxiliar, digamos, un router auxiliar, y pedirle a Antel que el modo de ese router pase a ser un puente y que el que se ocupe de entregar las direcciones IP sea justamente el nuevo router que coloqué en la red. Bueno, ahora lo que vamos a ver es justamente cómo poder hacer que ese router sea accesible, para que el Veeam Cloud sea accesible desde el exterior, desde cualquier lugar exterior al lugar donde está instalado el Veeam Cloud. Para eso tenemos dos escenarios. Tenemos un escenario donde el usuario, por ejemplo, justamente colocó un router donde pudo reservar una dirección IP para que el servidor, lo vimos la vez pasada, justamente tenga una dirección que siempre internamente sea siempre la misma. En este caso es esta. Bien, cosa que es muy cómodo, ya que siempre se accede con la misma dirección. Si no, cada vez que cambie la dirección IP tengo que venir acá y cambiarla manualmente. Bueno, entonces pasemos a explicar cómo es que haría esa configuración. Estuve investigando bastante en cuáles son las mejores formas de poder hacer esto, porque lo que yo necesito en realidad es lo siguiente. Cuando yo entro, por ejemplo, a una página web, cuando yo accedo a esta dirección, en realidad abajo de esta dirección siempre hay una dirección IP determinada. Bueno, entonces yo accedo a google.com, abajo hay una dirección IP determinada. Lo que yo necesito es ponerle un nombre a mi servidor de forma tal de que ese nombre de mi servidor me lleve a una dirección IP, que es la dirección IP que digamos, el proveedor de internet está dando al router que yo tengo en mi casa o en mi oficina. Bueno, para hacer eso hay dos maneras. Una es comprar lo que se llama una dirección IP fija, decirle al proveedor de internet que me dé una dirección IP fija, tengo que pagar por eso. Otro, existen varios programas que permiten fijar esas direcciones IP. Esos servicios se llaman DDNS. Si buscamos en Google mejores aplicaciones DDNS gratis, y vamos por ejemplo acá, encontramos una lista de aplicaciones que justamente permiten DDNS gratis. La primera que aparece se llama NoIP, es la que yo recomiendo, es la que probé y funciona muy bien, y después hay otras. Lo que voy a explicar ahora para el caso de NoIP aplica para los demás. Pueden llegar a tener algún tipo de diferencia, pero es una forma de tener una dirección, digamos, como dije, una dirección escrita, un texto escrito fijo, y que desde afuera se puede acceder en todo momento. Así que vamos a ir a mostrar justamente cómo hacemos para utilizar este servicio. Antes de arrancar a mostrar cómo instalar NoIP, quiero hablar sobre las VPNs. VPN no es lo que estamos instalando, la VPN es algo diferente, pero quiero aclarar, por ejemplo, la VPN de Hamachi. Hay otras VPNs, pero de las cosas a favor que tiene NoIP es que en el caso de usar una VPN, como por ejemplo Hamachi, tenemos que instalar un cliente, y cualquier persona que quiera acceder a esa red virtual que se llama, para poder ver el Veeam Cloud desde afuera, tiene que instalar también un cliente. Únicamente se instala una aplicación en el lugar donde se instala el Veeam Cloud. Ninguna otra persona que quiera acceder al Veeam Cloud tiene que instalar un cliente. Esa es una de las grandes ventajas de utilizar NoIP frente a Hamachi o cualquier otra VPN que se quiera utilizar. Si vamos a NoIP, que es la página web de NoIP,
El proceso es muy sencillo. Por acá abajo, acá me quiere cobrar, pero no es lo que yo quiero. Vamos a ir a Dynamic DNS. Perdón, vamos acá a la parte que dice gratis. Bien, y acá ponemos nuestro correo, ponemos una password, y acá lo interesante es que podemos poner, no sé, nombre que quiera. Bien, en general siempre conviene poner el que sea. En mi caso puse BIMsoft UI. Lo bueno que esto es gratis, y lo bueno que la terminación yo elijo cuál es la que quiero. En mi caso a mí me gusta mucho la terminación de dns.net. Y después simplemente acá explica que en el caso de el caso de esta, que es la cuenta gratis, se puede elegir un dominio y los hostname pueden ser 3, no hay costo. Después, si se quiere eso por año, se pagan $25, que en realidad es un costo barato para lo que se quiere, donde ya se pueden usar muchos más nombres. Entonces simplemente se aprieta el botón. Al apretar el botón se generan varios correos. Uno es tipo como un correo que pide para activar la cuenta. Yo activo la cuenta y ahí eso lo que me da ya es acceso a NoIP. En ese momento ya puedo ir al área de NoIP. Vamos a volver a la página anterior. Vamos a entrar. Cuando entramos al servicio, simplemente acá vemos que yo, por ejemplo, tengo creados dos dominios. Bien, pero para crear un dominio nuevo, simplemente lo que se hace es venir aquí, ponerle, por ejemplo, mi BIM Cloud. Le pongo el ddns.net que quiero y acá no cambio nada, simplemente le doy crear hostname. Cuando le doy crear hostname, justamente ocurre lo que ocurrió acá. Acá lo que me creó fue un hostname con una dirección y el IP, esta es la IP externa, no es una IP interna de mi red, es una IP, digamos, a nivel mundial. Cualquiera con esa IP va a poder entrar a donde yo configure que tiene que ir cuando escriba esto. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, después de haberme registrado, es descargar el NoIP. El NoIP, después que terminar el registro, le va a decir de descargarlo y lo descarga. Cuando lo descargan y lo instalan, lo que le va a aparecer va a ser algo así, donde ustedes simplemente van a decir edit, van a poder visualizar todos los hosts que crearon y van a decir cuál es el que quieren utilizar. En este caso, por ejemplo, yo le digo BIMsoft UI de dns.net y le doy salvar. Bien, una cosa muy importante aquí es ver que todo esto esté habilitado, pero en mi caso se ve todo bien acá y habilitado porque hicimos algo anteriormente. ¿Qué es lo que hicimos anteriormente? Volvamos a la consola del BIM Cloud y veamos que acá tenemos esto, el 22000 es el puerto que mostramos cuando instalamos, y cuando vamos al otro servicio, porque tenemos dos servicios cuando instalamos BIM Cloud, el BIM Cloud Manager y el servidor en sí. El servidor en sí tiene el puerto 22001. Bien, estos puertos dentro de una red local están abiertos, o sea, si yo estoy en la oficina o en mi casa, esos puertos, cualquier usuario dentro de la red va a poder acceder al servidor, pero desde afuera no es lo mismo, hay que abrir esos puertos hacia afuera. Entonces, para abrir esos puertos tenemos dos escenarios. El primer escenario es el escenario de, por ejemplo, acá en Uruguay, de un router de Antel, que es un router que no permite, como dijimos, fijar la dirección IP interna, pero por suerte sí permite abrir los puertos. Entonces, en el caso de Antel, en el caso de que alguien tenga un router de Antel y no quiera conectar un router paralelo para administrar
sus direcciones IP y va a mantener el servidor de Antel, es muy importante que si quiere que ese servidor sea accesible desde el exterior, siempre asegurarse que dentro del manager esta dirección IP coincida con la dirección IP que tiene la máquina, porque si es diferente, eso no van a poder acceder a ese servidor. Entonces, vayamos ahora justamente a ver caso número 1, caso de usuarios que utilizan el router de Antel y necesitan y tienen que abrir los puertos. ¿Cómo hacemos? Vamos a ir a ver un video que está publicado en YouTube que se llama Cómo abrir puertos en router Antel F660. Bueno, en este tutorial, como vamos a ver, accedemos a la dirección 192.168.1.1 que nos va a dar acceso al router de Antel. Ponemos la dirección de instalador. Y después de eso vamos a la parte de donde es al red aplicación y vamos a lista de aplicaciones. Como se ve ahí está borrando, lo está haciendo nuevamente, dice agregar, vamos a red, lista de aplicaciones, le ponemos un nombre y acá es donde abrimos los puertos. Ponemos por ejemplo puerto, no sé, BeamCloud Server por ejemplo, ahí ponemos por ejemplo el puerto, podríamos poner el puerto 22.000 en nuestro caso, ahí 22.000. Y el puerto fin podríamos poner también 22.000 y 22.000 y 22.000 y después hacemos exactamente lo mismo para el puerto 22.001, que es el otro puerto que necesito abrir. Lo mismo que está haciendo acá, pero poniendo 22.000 y 22.001. Ahí está agregando, ahí creo una, acá podría crear, ahí está, ahí tenemos una creada, ok. Después vamos a redireccionamiento de puertos y ahí es lo importante, ahí tenemos que poner la dirección IP justamente de la computadora donde está instalado el BeamCloud. Entonces eso es bastante, digamos, como engorroso. Cada vez, como dije, tenemos que ir a símbolo de sistema. Estoy hablando de cada vez que yo haya reiniciado mi PC, si no como estoy utilizando un router de Antel, no pude fijar la dirección IP, cada vez me va a cambiar. Entonces tengo que ir cada vez a poner ipconfig para poder ver cuál es la dirección IP que tengo. Bien, en este caso es esa. Y justamente hay que ir y modificar en el router el número de esos dos reservas que se hicieron. O sea, poner el número ahí con las dos listas de aplicaciones que se crearon, la 22.000 y la 22.001. Entonces cada vez hay que hacer eso de forma manual, justamente porque Antel no permite el tema de fijar la dirección IP de un dispositivo. Bueno, esto es entonces lo que hay que hacer para el caso de Antel. Vamos a salir de Antel y vamos a ir justamente a ver cómo hacer esto en el dispositivo que vimos hoy, que es el TP-Link, por ejemplo, o un router parecido. Todos más o menos se manejan de la misma manera. En este caso hay que ir a la parte de forwarding y hay que ir a la parte que se llama Virtual Server. Acá es donde yo justamente reservo esos puertos. Es muy parecido al router de Antel. Es exactamente lo mismo, simplemente lo mostré para el router de Antel, para los que utilizan el router de Antel. Esto es un TP-Link, pero podría ser cualquier otra marca. Acá es exactamente lo mismo, acá ya están agregados, pero si yo quisiera agregarlo, mostrar cómo lo agregué, simplemente vine, le puse puerto 22.000, le puse el número de IP a cual voy a asignarlo. En este caso acá no eran necesarios, es necesario poner nada. Protocolo puse todos, le puse que estaba prendido, y como service port en este caso tampoco le puse nada,
y lo mismo hice para el otro. Después de tener abiertos esos puertos, entonces cuando nosotros vamos al no IP, el no IP aparece en la lista de aplicaciones como DAC. Bien, cuando yo abro DAC me abre esto y acá justamente me pone que ya tengo digamos acceso, está todo ok. Entonces, para poder probar esta dirección, vamos a ver el host. ¿Cuál es? El host que tenemos es bimsoft.ui.ddns.net, para probar que efectivamente ese servidor se está viendo desde el exterior. Vamos a entrar a un servidor virtual que yo tengo. Es como entrar a una computadora que está fuera de este caso de mi casa, porque estoy haciendo trabajo desde mi casa en este momento. Vamos a ir a remote, escritorio remoto. Acá estamos entrando a una computadora que no está aquí, que está en otro lugar, y acá justamente la última vez voy a hacer un control X, voy a cerrar esto, voy a abrir de cero un Chrome. Este servidor, esta computadora está en Punta del Este. Bien, vamos a ir acá, vamos a ponerle la dirección bimsoft.ui.dns 22000 y vamos a ver que efectivamente el servidor está siendo accedido desde el exterior, se está viendo y se puede entrar y se puede operar el administrador. De la misma manera, si tuviera un ArchiCAD, yo podría justamente poder abrir un modelo de ArchiCAD tal cual abrí el administrador. Si puedo abrir el administrador, está claro que puedo abrir también un modelo de ArchiCAD. Ahí cierro la sesión remota y simplemente para mostrar que eso efectivamente está funcionando, vamos a abrir un ArchiCAD. Si miramos acá en la barra de tareas, acá nos aparece esta opción que nos indica que tenemos activo el BIM Cloud Manager y el BIM Cloud Server, que están funcionando. Para abrir el BIM Cloud Manager, por ejemplo, cuando cambié la dirección IP y tengo que cambiarla porque no tengo la misma anterior, vengo acá y voy a abrir BIM Cloud Manager y de esa manera se me hable el BIM Cloud Manager usando justamente localhost y me pone la dirección IP correspondiente. Bien, pero teniendo acá, yo por ejemplo puedo ponerle que quiero abrir un Teamwork. Y ahora voy a tener que seleccionar el BIM Cloud Basic que tengo instalado en esta máquina. Acá hay otros BIM Cloud que aparecen. Vamos a agregar uno nuevo. Entonces vamos a ir acá donde dice iniciar sesión en un BIM Cloud diferente. Bien, acá vamos a poner el BIM Cloud de esta máquina. Vamos a darle iniciar diagnóstico. Dice que falló. Vamos a sacarle el HTTP acá adelante. Falló. No me dice que está mal el nombre de usuario. Simplemente me está faltando ponerle la contraseña que le puse en su momento. Ya me conecto. Acá hay un proyecto que se llama Prueba Patricio. Le voy a poner seleccionar. Y ahí me está abriendo el modelo que tenía guardado, que simplemente es un pequeño ejemplo. Lo tengo guardado y bueno, simplemente a título, digamos, de mostrarlo pero no explicarlo en detalle, tenemos la barra de Teamwork que se abre acá en Teamwork, paleta Teamwork, y es acá donde yo puedo de repente hacer cambios, agregar cosas. Vamos por ejemplo a la planta baja, que es acá. Yo por ejemplo acá podría perfectamente poner un muro de separación. De
Vamos al muro. Perfecto. Es por un tema de prioridad de materiales como queda, pero no importa en este caso. Vamos a ir a... Vamos a poner alguna puerta. Por ejemplo. Podemos poner un gran ventanal de repente. Perdón, herramienta de ventana. Ok, y bueno, esto ya apareció aquí. Simplemente si queremos mandar los cambios, lo que vamos a hacer es enviar y recibir, es enviar los cambios, para que esos cambios, acá le pongo, esto es importante, cuando ustedes van a enviar y recibir, muchas veces le dice la creación de la instantánea. La instantánea es cada tanto lo que busca el BIMcloud es dentro de las computadoras que se conectan, que son computadoras muchas veces que no son la misma, de hacer como una copia local, como un backup del proyecto por las dudas si llegara a pasar algo con el BIMcloud. Eso va a ocurrirle a todos los usuarios que se conectan al BIMcloud. Yo en este caso voy a dar ignorar. Si yo le dijera continuar, me estaría guardando un backup y después estaría enviando todos los cambios. Ahí ya guardo los cambios. Eso ya está pronto. O sea, estos cambios ya están en el BIMcloud. Estos detalles es un tema, digamos, a solucionar por temas de prioridades, pero no es importante en este momento. Así que bueno, lo que hemos mostrado entonces es cómo configurar el BIMcloud para poder tener justamente la consola de administración de ese BIMcloud, que siempre se accede con el master admin y su contraseña, que el servidor pueda ser visualizado desde el exterior, bien, utilizando una dirección IP fija interna de la empresa y utilizando una dirección definida, utilizando la aplicación DAC o no IP, en el cual nosotros seleccionamos una dirección única exterior para ser vista. Tener en cuenta que para los usuarios que usan Antel acá en Uruguay, como el router no permite seleccionar la dirección IP, una dirección IP fija para un determinado dispositivo, es importante que si reinician la máquina y la dirección IP cambian, van a tener que ir al router de Antel para cambiar justamente esa para cambiar la dirección IP a la cual quieren abrir los puertos 22.000 y 22.001. Con esto finaliza este tutorial y espero que todos puedan utilizar el BIMcloud, que lo utilicen tanto en empresas como en grupos de estudiantes y docentes que tienen que estar colaborando en un servidor BIMcloud utilizando ArchiCAD desde BIMsoft Uruguay y BIMsoft Paraguay. Les agradecemos el haber seguido estos tutoriales y cualquier consulta que tengan pueden escribir a info@bimsoft.com.uy por Uruguay, info@bimsoft.com.pi para Paraguay. Muchísimas gracias.